Estamos llegando al final de este congreso, donde hemos estado escuchando conferencias desde el día miércoles con relación al tema del santuario, un tema en el cual todos deberíamos de ocuparnos en la enseñanza que el Señor nos da a través de este tema maravilloso. Y hoy tendremos la última conferencia que lleva por título Santo, Santo, Santo. Es el título de la conferencia que tendremos en esta mañana. Y a través de la Biblia nosotros nos damos cuenta que hombres consagrados, que hombres entregados a Dios tuvieron el privilegio de ver el santuario, de ver lo que había en estos departamentos y ver la reverencia que en el cielo también se lleva a cabo, una reverencia en la cual nosotros debemos también de imitar. Y leo la Biblia en el libro de Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3, y deseo que todos podamos abrir el sagrado libro de Dios y darnos cuenta lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Quién lo vio? Lo ve Isaías. El siervo de Dios tiene el privilegio de ver el trono del Señor, y en ese trono ve al Padre sentado, y sus alas y sus faldas, llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Eso es lo que contempla el siervo de Dios Isaías, y él ve al Señor sentado sobre un trono santo y sublime. Y sus faldas dice que llenaban el templo, pero por encima había serafines. Qué interesante es notar lo que Isaías contempla, estos serafines que tienen 6 alas y que con 2 de sus alas cubren su rostro, con 2 de sus alas cubren su cuerpo, y con las otras 2 dice que volaban. ¿Qué representa esto? ¿Qué simboliza lo que el Señor a través del profeta Isaías nos da para nosotros en este tiempo? No solamente Isaías contempla esto, otros miembros del Señor también contemplan cosas interesantes. Por ejemplo, el amado Juan, y lo describe en su libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 8, nos dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dice el texto que no cesaba de decir que ellos, dice que decían Santo, 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 pero dice la Biblia que lo decían día y noche. Qué interesante, hermanos, que ángeles no caídos, que ángeles que están en la presencia de Dios reconocen y respetan y tienen temor de Dios y dicen: Santo, Santo, Santo es Jehová Dios Todopoderoso. Día y noche.
Estos ángeles reconocen al Dios de los dioses como el verdadero Dios y le dan el lugar que corresponde. También Ezequiel tiene una experiencia importante y en su libro capítulo 1, versículo 11, dice así la palabra de Dios: así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. ¿Qué hacían? Hemos visto en el tema del santuario que donde está el propiciatorio había dos ángeles, uno de cada lado, pero dice la Biblia que estos ángeles tenían dos alas y una con la otra de cada uno de ellos se unía hasta la parte de arriba, se juntaban y con la otra dice que cubrían ¿qué cosa? Que cubrían su cuerpo. Queridos hermanos y visitas que honran a Dios con su presencia, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que los serafines cubrían su rostro? ¿Qué significa que con otras dos alas cubrían su cuerpo? Estando en un país yo contemplé a unas mujeres que no se les veían ni los ojos. Estaban cubiertas de todo su cuerpo. Solamente una parte donde ellas podían ver hacia donde caminaban, pero lo demás de su cuerpo no se notaba nada. Es la forma que estas personas en esos países viven. Y cuando yo las vi me sorprendí y recordé cómo iba vestida aquella mujer que iba al encuentro de Isaac. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Iba al encuentro y cuando ella sale dice que se cubre. Cuando supo que el joven que estaba ahí era Isaac. Hermanos, qué interesante es ver cómo aquellos serafines, aquellos ángeles que están en la presencia de Dios, le guardan un respeto, le guardan ese amor, le dan ese privilegio que ellos tienen de honrar a Dios. Nosotros en este momento nos encontramos también en la presencia de ¿quién? Nos encontramos en la presencia de Dios. ¿Y cómo debería ser nuestra expresión? ¿Cómo debería de ser nuestra conducta? ¿Cómo debería de ser nuestra forma de actuar cuando nosotros entramos en un recinto sagrado? Es decir, a los templos donde nosotros nos reunimos, porque estamos aquí, hemos venido de diferentes lugares. Por muy sencillo que sea el lugar, hermanos, ahí se encuentra la presencia. Ahí se encuentra la presencia de Dios, de tal manera que también nosotros deberíamos de decir: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Hay un párrafo que dice, Patriarcas y Profetas 360, la cubierta del arca sagrada se llamaba propiciatorio. Estaba hecha de una sola pieza de oro y encima tenía dos querubines de oro, uno en cada extremo. Un ala de cada ángel se extendía hacia arriba, mientras la otra permanecía plegada sobre el cuerpo, en señal de reverencia y humildad. La posición de los querubines, con la cara vuelta el uno hacia el otro y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca, representaba la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en el plan de redención. ¿Qué representa entonces? La reverencia. Hermanos, los ángeles, al estar en esta posición, representa la reverencia a quién? La reverencia a Dios, la reverencia a la santa ley de Dios, de la cual se refleja allí el carácter del Todopoderoso. Es así entonces, como Dios quiere también que su pueblo en este tiempo tengamos esa reverencia. Y por lo tanto el Señor nos invita a todos los presentes que cuando nosotros entremos a un recinto sagrado, hermanos, no olvidemos que ahí se encuentra la
presencia de Dios. Tenemos que enseñarles a estos niños que están aquí sentaditos, que cuando ellos van al templo nos encontramos enfrente de Dios. Nuestro caminar, ¿cómo debe de ser, niños? El caminar de nosotros debe de ser con mucho cuidado. Los niños no deben de estar corriendo, entrando y saliendo, porque Dios está aquí en su santo templo. Y no debemos de correr, no debemos de gritar, ni los niños, ni quién más, ni los adultos. Yo les voy a dar un consejo. Cuando nosotros llegamos a la iglesia y están orando, tanto los niños y los adultos, ¿qué tenemos que hacer? Cuando la iglesia está orando y nosotros en ese momento estamos entrando a la iglesia o al templo, nosotros tenemos que quedarnos allí, inclinar nuestro rostro y unirnos con la oración. No entrar, porque eso forma ¿qué cosa? Eso forma ruido. Y entonces se pierde la solemnidad de la oración que estamos elevando a Dios. Tenemos que guardar y darle el respeto que se merece el Señor. Pero muchas veces se escuchan bullicios, se escucha que hablan, se escuchan cuchicheos. Uno, el compañero al otro, están conversando en temas que no debemos de conversar. Otros están cantando, otros estamos afinando guitarras. No debe de haber nada de eso. Porque estamos en la presencia de ¿quién? Estamos en la presencia de Dios. Y la Biblia nos dice que el pueblo, por su rebeldía, el Señor se apartó de ellos. Fíjense, el Señor se apartó de su pueblo por la irreverencia, por la incredulidad, por la rebeldía que había. Y la Biblia nos dice que en una ocasión vino una plaga para el pueblo. ¿Y saben cuántos murieron en esa plaga? La Biblia dice que murieron 3,000 personas por esa plaga que el Señor les mandó. Y con el dolor de su corazón, sus familiares tuvieron que enterrar a sus muertos. ¿Y saben qué hizo Dios, hermanos? Dios se retiró. ¿Y saben por qué se retiró Dios? Por misericordia de no matar a todos. Porque había una rebeldía en el pueblo. ¿Acaso Dios hoy no nos puede destruir? Así como destruía antes. Si Dios quisiera destruirnos, yo pregunto, ¿cuántos quedaríamos vivos? ¿Quedarías tú vivo? ¿Quedaría yo vivo? Eso significa entonces que yo no soy reverente como Dios me pide cuando yo voy a la iglesia. Dios me puede destruir, como veíamos en la conferencia del viernes, al presentar un fuego extraño que a Dios no le agrada. Dios nos puede destruir como fue destruido Nadab y Abiú al presentar un fuego extraño. Y los que estuvieron en la conferencia creo que se dieron cuenta qué se refiere cuando se habla de fuego extraño. Así es de que el Señor le dijo a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 33 versículo 7 lo siguiente. Éxodo capítulo 33 versículo 7 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Hermanos, ese lugar dice que fue puesto fuera. ¿Por qué? ¿Por qué fue puesto fuera? Y dice, todo aquel que quiera que vaya. Yo he mencionado hace un momento que Dios lo hizo por misericordia también del pueblo, porque el pueblo manifestaba esa rebeldía. Para poder comprender este texto, quiero leer lo que dice Patriarcas y Profetas, página 337 y parte del 338, que dice: en virtud de las instrucciones divinas, la tienda que había servido como lugar temporario para el culto fue quitada y puesta fuera del campamento, lejos del campo.
Esta era una prueba más de que Dios había retirado su presencia de entre ellos. ¿Por qué el Señor retiró su presencia de ellos? Porque muchas veces, hermanos, el Señor también se retira de nuestras reuniones. Y dice el párrafo, Él se revelaría a Moisés, pero no a un pueblo como aquel. La censura fue vivamente sentida y las multitudes afligidas por el remordimiento pensaron que presagiaban mayores calamidades. ¿No había separado el Señor a Moisés del campamento para poder destruirlos totalmente? Pero no se los dejó sin esperanza. Se levantó la tienda fuera del campamento, pero Moisés la llamó el tabernáculo del testimonio. A todos los que estaban verdaderamente arrepentidos y deseaban volver al Señor, se les indicó que fueran allí a confesar sus pecados y a solicitar la misericordia de Dios. Así es de que, amados hermanos, el Señor le dijo a Moisés: toma el tabernáculo y sácalo del pueblo. Y aquel que quiera venir con un corazón arrepentido, que venga aquí. El Señor lo hizo por misericordia. Y muchas veces, por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de ser, también nosotros retiramos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se encuentra en dónde, hermanos, en nuestras reuniones. Porque muchas veces los niños corren, brincan, saltan, y entonces el Espíritu Santo se entristece. Entonces Dios desde el cielo los ve a ustedes que andan corriendo, brincando y andan por todas partes y a cada rato quieren ir al baño. Pero Diosito sabe que no, ustedes lo que quieren es salirse nada más. Y le dicen a su papá que quieren ir al baño, a su mamá, y no es cierto. ¿Cuántos hacen eso? No me digan, no levanten la mano. Pero muchos niños hacen eso. Y eso, ¿saben qué es lo que causa? Que el Señor se entristece. Tenemos que venir a la iglesia y tenemos que estar sentaditos oyendo la palabra de Dios, escuchando los himnos, pero debemos hacerlo con toda la solemnidad, porque está con nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así de que menciona este párrafo que aquellas personas que realmente estuvieran convertidas de corazón podían ir delante de la presencia de Dios. Leo un versículo también junto, quiero leerlo con ustedes, en el libro de Salmo 111, versículo 9. Salmo 111, 9 dice así: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Hermanos, dice santo y temible, ¿qué cosa? Es su nombre. Hermanos, el nombre del Señor es santo y es temible. ¿Y cuántas veces los seres humanos usamos el nombre de Dios para cualquier plática vulgar? Para comentarios que no tenemos que pronunciar su nombre, que es tan sagrado. Mucha gente, hermanos, lo hace. Y hay un mandamiento que nos prohíbe esto. ¿Recuerdan qué mandamiento es? ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente el que tomare su nombre en vano. También se debería mostrar reverencia hacia el nombre de Dios. Nunca se debería pronunciar ese nombre con ligereza o indiferencia. Escuchen lo que dice el párrafo, conducción del 1510. Hasta en la oración se debería evitar su repetición frecuente o innecesaria. ¿En dónde también dice? En la oración. Cuando estamos repitiendo y repitiendo a cada momento su nombre, porque su nombre dice que es sagrado. Palabras innecesarias, dice el párrafo. Hasta en la oración se debería evitar su repetición frecuente o innecesaria. Los ángeles, miren lo que dice el párrafo, los ángeles
al pronunciarlo, cubren su rostro. ¿Qué hacen los ángeles niños cuando mencionan el nombre de Dios? ¿Qué cubren? Dice que cubren su rostro. Y dice también, con cuánta reverencia deberíamos pronunciarlo nosotros que somos caídos y pecadores. Si los ángeles, hermanos, en el cielo, que no han pecado, cuando pronuncian el nombre de Dios, dice que cubren su rostro. Con mayor razón nosotros que somos ¿qué cosa? Que somos pecadores. Con mayor razón deberíamos de tener un respeto y una reverencia, hermanos. Los serafines que mencionaba el libro de Isaías, que con 2 alas cubren su cuerpo, con 2 alas su rostro y con 2 vuelan. ¿Qué representa? La sencillez, la humildad, la reverencia que tienen delante de Dios y que cubren sus cuerpos. Cuando nosotros nos vamos a acercar a Dios, ¿qué tenemos que hacer también? Debemos de cubrir nuestros cuerpos. Yo les mencionaba a los hermanos el viernes que en Roma, cuando íbamos hacia el Vaticano a ver la historia bíblica donde estuvo Cristo, todo aquello que le hicieron, iba mucha gente de todas partes del mundo, e iban 2 señoritas que iban también a entrar, pero iban en short. Cuando llegaron a un lugar donde estaban los guardias, les prohibieron que ellas entraran y las regresaron. No pudieron entrar. ¿Saben por qué no pudieron entrar? Por la forma como iban vestidas. En un lugar, hermanos, que no tienen la luz que nosotros tenemos. Y entonces las regresaron y yo pude ver eso. Y mi compañero dijo, mira, las regresaron porque mira cómo vienen vestidas. Al parecer no sabían los reglamentos que tienen aquí. Hermanos, si nosotros venimos a la presencia de Dios, entonces, ¿cómo tenemos que venir vestidos, tanto hombres como mujeres? Como Dios ordena. El sábado es un día especial. Y la sierva del Señor dice que deberíamos de tener ropas de cosa especiales para ese día. Miren lo que tenemos aquí. Dios había ordenado la forma correcta que ellos tenían que vestirse. Esa forma como están los ángeles allí es la forma de reverencia hacia Dios. No vemos que estén cuchicheando entre los ángeles. No vemos que digan ahorita vengo, voy a salir y luego regreso. No. ¿Y cómo estamos nosotros, hermanos? Dios quiera tener de nosotros misericordia y que estos mensajes no solo lo escuchemos y al rato se nos olvide, porque santo, santo es el nombre de Jehová de los ejércitos. Así es de que Dios dio especificaciones con relación a la forma de vestir. Y muchos nos vestimos en la mañana el sábado de una forma y en la tarde de otra forma. Como que le vemos más solemnidad en la mañana y como que en la tarde ya no. O otros solamente le vemos la solemnidad en la mañana y el viernes no. Y el domingo, que vamos a la presencia de Dios. Y el miércoles, nos presentaríamos delante del presidente del país en ropa para hacer ejercicio y con shorts. O con tenis, así nos presentaríamos. Seguro que nos compraremos un traje para ir a saludarlo. Seguro que las mujeres se llevarían un traje para ir a saludar a esas personas distinguidas del país. Y aquí venimos a la presencia de Dios. Y entonces, ¿cómo tendremos que vestir? Como Dios le agrada, hermano. Sencillamente, pero a Dios le agrada que nos vistamos como Él nos pide. Leo la Biblia y quiero que ustedes también sigan conmigo. Y vamos a leer en el libro de Éxodo 28, 40 al 43, ahí tenemos al sacerdote, sumo sacerdote, y dice la Biblia, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiara para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes.
y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde el lomo hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. ¿Qué hizo Dios, hermano? Miren lo que tienen al frente. Dios fue específico en qué cosa. Dios fue específico en la forma de vestir, para que no mueran, dice la Biblia. Y dice, eso será para ellos y será para su descendencia después de sí. Todos aquellos que se acerquen, ¿a dónde? Al santuario. Y nosotros al venir aquí estamos ¿en dónde, hermanos? En el santuario, porque venimos a estar delante de la presencia de Dios. Primera de Timoteo 2:9 dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra, para poder estar en la presencia de Dios. Hay ídolos que albergan hoy en día en nuestras familias y en nuestras iglesias. Hay ídolos. Cuando ustedes llegan a un templo nuestro, ven ídolos en los templos. ¿Verdad que no? Pero ¿por qué dice aquí que sí hay ídolos? Dice que hay ídolos en nuestros templos. Dice aquí, en nuestras iglesias. Esos ídolos tienen sobre nosotros la misma influencia que tuvo el becerro de oro sobre los israelitas. Se escudriñaría a sí misma la grey. Los pastores de la grey harán su obra como fieles centinelas de Dios. Hace una pregunta: ¿a quiénes? A los pastores. Uno de los que presiden considerará que debemos ser un pueblo separado y diferente del mundo en lo que respecta a modas, en el vestido, la forma de hablar, de conducir. Discernirán la idolatría en asuntos grandes y pequeños, y que ellas nos están separando de Dios. Cuando llegan las reprensiones, se avergüenzan, pero no se arrepienten. Dice el párrafo: cuando llegan las reprensiones, ¿cómo nos sentimos? Avergonzados. Y quizás empezamos a bajar un poquito más a la palma, porque ahora sí nos estamos sintiendo avergonzados o avergonzadas, a esconder el tacón por ahí. Pero dice, pero no se arrepienten. Dice el párrafo, pero no se arrepienten. Han tenido gran luz, grandes oportunidades, línea sobre línea y mandamiento tras mandamiento. Pero el orgullo, ¿qué hace? Pero el orgullo brota y florece en sus vestiduras y revela los pensamientos y las intenciones ¿de dónde? Y las intenciones del corazón. Hermanos, hablar de la reforma por salud, hablar de la reforma de indumentaria, es un tema que viene ¿desde dónde? Es un tema que viene desde un principio, y el Señor nos lo ha dejado también plasmado en el tema del santuario. Y en nuestras iglesias deberíamos de hablar mucho más, y qué bueno que a nivel mundial estamos hablando del tema del santuario. Y qué hermoso que varias iglesias hicieron sus maquetas con el tema del santuario, hermanos. Esto deberíamos de practicarlo seguido y enseñarle a estos niños, que son el futuro de nuestra iglesia, que el tema del santuario no se pueda olvidar, porque muchas iglesias, cuando se habla del santuario, iglesias nominales, ni siquiera saben del tema del santuario. Y otros están dejando de predicar, ¿qué cosa, hermanos? Están dejando de predicar el tema del santuario. Muchas iglesias están dejando esto. Y si nosotros lo dejamos, seremos como las demás iglesias populares. Por eso esta iglesia debe destacarse como el pueblo de Dios. Si tú tienes a Cristo en el corazón,
Eliminaremos el orgullo que aún brota en el exterior. Necesitamos a Jesús en el corazón para poder dejar estas cosas que el Señor no le agradan. Yo quiero que leamos la Biblia en Levítico 19:30. A ver, yo quiero que un niño que sepa leer, que me lo pueda leer. Que le presten una Biblia a este niño que se puso de pie. ¿Alguien tiene una Biblia por ahí cerquita? Préstenle una Biblia, porque este niño nos va a leer Levítico 19:30. Vamos a escuchar, niños, con atención lo que su compañerito va a leer. Recuerden que la Biblia es muy sagrada también, niños. Levítico 19:30. A ver, ¿cómo dice en voz alta? Amén. Gracias. Mis días de reposo, ¿qué dice el Señor? Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis. ¿En qué cosa dice la Biblia? Y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. Si ustedes han visitado lugares donde la gente va caminando, ¿cómo, hermanos, cuando entran a esos lugares? ¿Han visto ustedes eso? Yo sé que sí. ¿Han visto lugares que entran con mucha qué cosa? Con mucha reverencia. Y cuando los padres llevan niños, les hacen así. Que guarden qué cosa? Que guarden silencio. Y ahora nosotros que estamos en la presencia de Dios, eso debería de ser con mayor razón. ¿Han asistido ustedes a algún concierto de música instrumental? Miren que cuando esa gente da sus conciertos de música instrumental, no se oye nada. Solamente se escucha el sonido de la guitarra o del instrumento que la persona está ejecutando, pero nadie hace ruido. Y saben, yo he estado en esos lugares y como que no hubiera nadie. Y hay 200 personas, hay 100 personas y no se oye ningún ruido, solamente el instrumento que está siendo ejecutado, pero no hay ningún ruido. Y muchas veces en el templo el predicador tiene que dejar de hablar porque la gente está, ¿qué cosa? La gente está hablando. El versículo dice: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Para los que están anotando, anoten Joya de los Testimonios, tomo 2, 199. Lamento que no lo lea porque el tiempo se me ha terminado, pero solo una parte dice: el gusto moral de los que adoran en el santo santuario de Dios debe ser elevado, refinado y ¿qué más? Y santificado. Vuelvo a leer solo este renglón y medio. El gusto moral de los que adoran en el santuario de Dios debe de ser elevado, refinado y santificado. Lo demás no lo leo por el tiempo que ya se me está terminando. Levíticos 26:2, que está aquí, dice el texto completo: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Debería enseñársele a los niños. Aquí están los padres de estos niños que están aquí con nosotros. Miren, niños, lo que voy a leer. Fíjense, pongan mucha atención. Dice: debería enseñárseles a los niños. ¿A ustedes les gusta que les enseñen? Sí. ¿Les gusta que sus padres les enseñen? Sí. Bueno, miren, padres, lo que dice aquí, y sus hijos lo están pidiendo. Debe enseñarle al niño a considerar sagrado la hora y el lugar de oración y los cultos públicos, porque Dios está en ellos. Y al manifestar reverencia en la actitud y conducta, el sentimiento que y al manifestar reverencia en la actitud y conducta, el sentimiento que los inspire se profundizará. Así que dice el párrafo: se les debe enseñar a los niños que la hora y el lugar es sagrado.
Que cuando ellos vienen al templo, ellos ya tienen que venir con la instrucción que el lugar donde van es un lugar donde está Dios. ¿A cuántos de ustedes sus padres les han enseñado esto? A ver, tenemos 1, 2. Ahora ya se animaron todos. Qué bueno, qué bien que tenemos hermanos que les enseñan a sus hijos que cuando van al templo deben de guardar silencio, porque estamos en la presencia de Dios. Hermanos, anoche se hablaba cómo debemos de conducirnos. Si nosotros llegamos antes de que el programa empiece, ¿qué tenemos que hacer cuando llegamos al templo? El programa empieza a las 9:30, pero nosotros llegamos a las 9:15. ¿Qué tenemos que hacer? Ayer lo leía el hermano y no lo quiero repetir. Cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, dice que debemos de llegar, debemos de hacer nuestra oración, debemos de estar estudiando ¿qué cosa? La Biblia, tenemos que estar en meditación y estar orando para que cuando el hermano pase a predicar se pueda sentir la presencia de Dios. El Señor nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Habacuc 2:20, también creo que por ahí lo vi. ¿No está? Habacuc 2:20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, calle delante de él toda la tierra. Leo por último, hermanos, Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que no olviden, hermanos, que hoy es un día sagrado. Qué bonito es ver los niños que están aquí y que gracias al Señor, a los maestros, a las maestras que tanto se han esmerado, que los niños estén ahora en esta hora del culto aquí con reverencia. Pero después de comida, yo le pido a los padres que cuiden a estas criaturas para que no anden allá arriba corriendo, brincando y jugando, porque es violación del sábado. Yo quiero que cada padre tome a su niño de la mano y lo tenga allí. Y si van a caminar, llévenlo ahí, pero cuiden que sus niños no estén. Porque si ellos violan el sábado, ¿qué pasa, hermanos? También nosotros violamos el sábado. Padres, ¿nos comprometemos? ¿Nos comprometemos, padres? Amén, hermanos. Ya las hermanas nos los han cuidado por miércoles, jueves, viernes, así que ayudémosles un ratito para que los niños también guarden el sábado como Dios manda. ¿Están de acuerdo, niños? Ya escuchamos, padres. Que el Señor nos bendiga. Amén.